ustedes dirán qué hace acá una mujer que viene del sistema político. Pero, en primer lugar, me mojaron la oreja, Gabriel especialmente, porque no había ninguna otra mujer en esta tercera edición. Y por lo tanto, dije, bueno, tenemos que estar las mujeres, después de esta exposición preciosa que acabamos de oír. Tenemos mucho que decir, acá veo muchas mujeres y son mujeres jóvenes. Y creo que estamos aportando muchísimo a la sociedad, le estamos aportando a la ciencia, a la tecnología, de la cual hablan tanto estas charlas TED. Y yo quiero hacer una reflexión con ustedes, que en general, y la mayoría son una generación mucho más joven que la mía. Y quiero trasladarles una preocupación en cuanto al Uruguay de hoy y el Uruguay de antes, y cómo estamos enfrentando los cambios que ese Uruguay tiene, que ha tenido en los últimos años, y que tenemos que pensarlo, y sobre todo lo tienen que pensar ustedes. Ustedes que están en el mundo de la tecnología, pero que tienen que introducir algunos elementos que son centrales para pensar un mundo que sea vivible, un Uruguay que sea vivible para todos. Yo pienso en mi nieto y quiero que sea un Uruguay vivible para él. El Uruguay se construyó, somos todos hijos de inmigrantes, yo soy nieta de un inmigrante croata, con una mirada siempre en el internacionalismo, en cómo pensaban los países centrales, cómo pensaba Europa, cómo pensaba Estados Unidos. Nosotros fuimos construyendo realmente una manera de pensar muy basada en cosas que las élites, las inteligencias internacionales iban definiendo, estándares internacionales que se iban definiendo de educación, de modernización, de industrialización. Y nuestras élites se formaron en Europa y traían ese pensamiento moderno al Uruguay. Y así se fue construyendo el Uruguay, con unas élites profesionales, inteligentes, que iban tratando de traer a la modernidad un país bastante salvaje, que se había ido con oleadas de inmigrantes construyendo en forma bastante salvaje, tenemos un Barran que esto lo describe, pero que fue construyendo un marco jurídico que tenía realmente un pensamiento muy adelantado para la época. Y así tuvimos un Varela que supo pensar ese país moderno, educando a hombres y mujeres y tratando de que sirvieran para ese país que estaba cambiando en ese momento. Y tuvimos ideas muy igualitarias, un Valle que fue pensando en ese país moderno y que tuvo asesores que luchaban, como un Domingo Arenas, por la igualdad de la gente. Y esa fue la cultura que fuimos construyendo desde las élites, tratando de que todo el Uruguay fuera incorporándolo. Nosotros, a partir de la dictadura, fuimos también peleando. Ustedes saben que nuestras cancillerías, en esa mirada de los derechos, participó siempre activamente, fuera la administración, el partido político que fuera, muy activamente en la construcción de los estándares internacionales de derechos. Y participamos uruguayos muy importantes en la redacción de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Y a la salida de la dictadura, en una década muy importante que fue la de los 90 a nivel de las Naciones Unidas, en donde se fueron plasmando muchos de los nuevos sujetos de derecho que iban evolucionando en la humanidad, iban definiendo que los niños tenían derecho, que los adolescentes tenían derecho, que las mujeres éramos iguales a los hombres, que la gente que tenía una discapacidad debía estar contemplada. Nosotros pusimos acá una serie de sujetos que fueron surgiendo en la década de los 90 y estas cancillerías uruguayas siempre ratificaron esos nuevos estándares. Hicimos legislación que fue adaptándose a esas convenciones e instrumentos internacionales.
¿qué nos ha pasado con estos estándares? Es que tenemos contradicciones, porque la sociedad en su generalidad no fue acompañando el sentirse realmente sujeto de derecho, y las instituciones del Uruguay, construidas en ese principio del siglo XX o a fines del siglo XIX, son instituciones viejas para América Latina. Por lo tanto, son instituciones que se construyeron con una determinada forma de pensar, una determinada cultura, una determinada ideología. Y a pesar de que los marcos fueron evolucionando hasta determinado momento en el siglo XX, los marcos de derechos, las normas, las leyes, que son las que regulan las relaciones que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, sin embargo, tenemos muchas contradicciones, porque el sistema político, nuestros viejos partidos políticos, que son una fortaleza que tiene este país democráticamente, sin embargo, les ha costado mucho adaptarse a que hoy hay nuevos derechos y que por lo tanto hay que cambiar las instituciones. Y no es fácil, no es fácil. Y yo les voy a mostrar alguna contradicción que tiene que ver con, por ejemplo, nuestra Constitución de la República. Ahí tenemos una contradicción clara. Fíjense la Declaración Universal de Derechos Humanos que nosotros ayudamos a redactar, ¿no? Todos los seres humanos nacen libres en dignidad, derechos. Y miren de esta contradicción que tiene nuestra Constitución de la República, a la que siempre recurrimos, ¿verdad? A una cosa, si es inconstitucional, es una barbaridad. Fíjense lo que dice. Fíjense que discriminamos en el artículo 37, en el inciso segundo de nuestra Constitución de la República, que las personas con una discapacidad, si son inmigrantes, no pueden entrar en el país. Es una contradicción total con haber aprobado una convención internacional sobre las personas con discapacidad, en la cual la Delegación de Derechos Humanos del Uruguay tuvo mucho que ver, la redactó, aportó para redactarla, para aprobarla, y además todavía después la legislamos nacionalmente al respecto. Es una contradicción, ¿verdad? ¿Y por qué es? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar la Constitución de la República? Ustedes saben las veces desde la recuperación democrática que hemos querido cambiar y adecuar la Constitución de la República a los nuevos derechos. La mayoría de las constituciones de América Latina, después de la etapa de las dictaduras de los años 70 y 80, las modificaron, incorporaron aquellos estándares que habían ratificado como países, como repúblicas. En el Uruguay no hemos podido. Cuando se habla de reformar, las reformas que le hemos hecho son todas de tipo electoral. Es porque hay algún interés electoral en el que se coincide en determinado momento y entonces se le hace una modificación a los artículos electorales. Pero la incorporación de derechos no logramos hacerlo. Y si hablamos de una constituyente, no, es una complicación, porque una constituyente le da participación a mucha gente organizada en torno a los derechos. Y este es un problema que tenemos hoy en el Uruguay. ¿Y por qué digo que es un problema? Porque estas viejas instituciones en las que hoy queremos cambiar las políticas públicas que incluyan a la gente que es nueva sujeta de derecho y que está reclamando que se la atienda, que tiene problemas de accesibilidad, que tiene problemas de igualdad para participar, que no se la oye. Es difícil que se oiga en un juzgado a un niño que dice que es abusado. No es fácil. No es fácil, ¿por qué? No es fácil porque son instituciones viejas. No es fácil porque nuestra Universidad de la República, también vieja, las nuevas universidades, se han conformado con un pensamiento en el que la cultura de derechos va internacionalmente, pero después cuando hay que aplicarla, complica un poco. Complica porque la cultura con la que se formaron nuestros profesionales no ha cambiado, no ha incorporado a los nuevos sujetos de derecho. Entonces tenemos jueces, abogados, fiscales, médicos, funcionarios en general, los docentes, de los cuales se habla tanto en estas charlas TED de la parte educativa. Cuesta cambiar, cuesta mucho cambiar. ¿Por qué? Porque se ha complejizado los derechos de esta sociedad.
y esa complejidad. No es fácil de atender con instituciones viejas. Entonces, esto que el equipo realmente excelente de estas charlas me hizo esta placa en donde se representan esas viejas instituciones. Ustedes piensen en los edificios, preciosos edificios que tenemos en este país, pero que fueron construidos de una forma que alejan a la persona que se acerca a reclamar por un problema que tiene. Imagínense ese maravilloso Banco República con aquellos techos tan altos, el Banco de Previsión Social, la Suprema Corte de Justicia, el Hospital de Clínicas. Qué lejanía para la gente que va a reclamar sus derechos. Es muy difícil para las víctimas o las personas que tienen un problema que se acercan. Esta es una frustración que muchas veces la gente que tiene que ejecutar las políticas públicas, hacer cumplir con una ley, siente. Y acá viene otro problema. El problema que muchas veces me he planteado trabajando con las organizaciones sociales, tratando de que se lleven a cabo leyes adelantadas en el Uruguay. Y es que al cabo de un tiempo de pelear para que se aplique algo, encontramos mucha indiferencia en quienes empezaron con un gran entusiasmo por tratar de cambiar aquello y en determinado momento vemos como que al final es, me vengas a molestar tanto con esto, es muy difícil. Vamos a ver más adelante. Tengo estos inconvenientes jurídicos, estos inconvenientes notariales, estos inconvenientes que no son fáciles de cambiar a toda la estructura, que lleva mucho tiempo. Y allí también hemos reflexionado muchas veces qué es lo que pasa con este funcionariado que tiene responsabilidades para atender los problemas inmediatos de la gente, qué es lo que le está pasando cuando entró con entusiasmo y después se fue quedando, y se fue quedando, y se fue quedando. Y acá quiero citar una interesante reflexión que algunas de las personas que nos han venido a ayudar para reflexionar sobre este tema. Los argentinos tienen una persona estupenda, que es el doctor Volnovich, que él dice que se produce al final, al no poder atender la complejidad de los temas, lo que se llama el burnout, que para él es una quema política, ideológica, social y subjetiva. Y también hemos traído a la maravillosa profesora, docente, psiquiatra Eva Giberti, que estudia especialmente el burnout en la justicia. La justicia es la que tiene que saldar entre las relaciones de la gente cuando hay un conflicto. Y tenemos muchos problemas con nuestra justicia, que es muy endógena, se autocapacita y además tiene independencia técnica. Entonces, como tiene independencia académica, cada uno puede decidir como quiere. Aplica la ley o la interpreta como quiere. Y este es un problema. Entonces, cuando nosotros hemos estado pensando un poco este tema del burnout en la justicia, este particular estado de agotamiento frente a no poder atender todos los problemas, dice Eva, desgaste o fatiga psíquica acompañada de aflicción, porque seguramente la persona que hizo una carrera, que se recibió, que tuvo un profesorado, que llegó a tener posibilidades de cambiar y tenía una causa, o hacia un modo de vida, una relación, que fracasó. Y miren que cuando uno logra cosas a nivel político, a nivel profesional, seguramente muchos de ustedes las logran, hay una gran satisfacción, evidentemente. Ahora, si esa satisfacción se frustra en el día, muchas veces, cuando hay audiencias o hay que solucionar un problema y no se puede, seguramente se levanta esa barrera de indiferencia, que yo creo que hoy tenemos muchos uruguayos y uruguayas. Entonces, en esta charla TED, yo realmente quería, de cualquier manera, que ustedes pensaran, porque ustedes son una generación joven, casi todos profesionales, estudiando en ciencias y tecnología,
que esta indiferencia que a veces nos gana a los uruguayos y uruguayas que tenemos un determinado nivel educativo y que podemos hacer sentir nuestra voz con todas las facilidades tecnológicas que hoy tenemos. Es maravilloso debatir en una red sobre determinados problemas, determinada mala aplicación de un derecho o de una ley o de una política pública o de algo que se puede seguir ejercitando bien, como estamos discutiendo hoy, por qué no se educa bien con relación al uso de las tecnologías. Hoy lo podemos hacer, nos podemos ligar entre nosotros para hacerlo. Entonces, mi aporte hoy para ustedes, en los cuales confío muchísimo en las nuevas generaciones preparadas con inventiva, con desafíos, es que no caigan en esa indiferencia, que siempre tengan algo para pelear un poco más por esa gente a la cual a veces nos molesta y damos la vuelta y no miramos o no oímos cuando sentimos que está pasando un problema. No pierdan ustedes, que son jóvenes, las ganas de pelear. No dejen que los gane la indiferencia, porque si no la tecnología indiferente, bueno, es una tecnología fría de aquellos cuentos que yo leía de ciencia ficción cuando era adolescente y me imaginaba un mundo muy frío. No puede ser así, porque la ciencia y la tecnología tiene que estar al servicio de ser más humanos y más humanas. Muchas gracias.